Buenas noches. Para el cierre, en nuestra emisión dominical de Oro Noticias, en nuestra sección de protagonistas, esta noche nos acompaña el joven pedagogo Carlos Sotomonte Garavito. Durante 12 años inició o lleva 12 años defendiendo el páramo de Santurbán, defendiendo el agua. Es un estudiante egresado de la Universidad Industrial de Santander, fue miembro de la Junta Directiva del Acueducto de Bucaramanga en la administración del ingeniero Rodolfo Hernández y actualmente es asesor de despacho en estos temas precisamente ambientales, el tema del agua, de la Cátedra del Agua, del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Buenas noches, bienvenido a Oro Noticias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Julio. Un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos, que nos están viendo en este programa que es muy popular en Santander, bueno, y ya ahora en el país. Es un gusto estar aquí, Carlos Julio. Muchas gracias. Ni más faltaba, muchas gracias. Se vino la campaña política, estamos a menos de 2 meses de las elecciones de Congreso, Senado y representantes a la Cámara. Usted quiere invitar precisamente a los distintos candidatos que en caso de ser elegidos, precisamente un tema fundamental en la agenda legislativa tenga que ver con precisamente la agenda del agua. ¿Por qué? Carlos Julio, porque si existe un tema que está por encima de las posiciones ideológicas, de los asuntos partidistas, de los colores políticos, es el agua. El agua es, en últimas, el elemento crucial, el asunto crítico de nuestro territorio, de los ecosistemas estratégicos de Colombia, en el debate que es el debate más complejo que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Si algo podemos hablar nosotros, como país, además porque tenemos unas cualidades especiales, somos el 6º país con más agua en el mundo, agua superficial en el mundo, el número 20 per cápita. Sí. Y además tenemos unos ecosistemas extraordinarios que son los páramos, que en los últimos 10 años los hemos ubicado en un lugar estratégico. Yo podría decir, al tener el 50% de los páramos del mundo, que estos lugares reservorios del agua y de la vida son símbolos tan importantes como el Amazonas. Sí. Y hacia allá es que tenemos que llevar el debate, y yo creo que la clase política del país ha madurado lo suficiente, porque la discusión ha subido lo suficiente para que independientemente del partido, del color, de la ideología, logremos un acuerdo común sobre la agenda del agua. Cuando usted comenzó a liderar estas convocatorias, hubo el año pasado unas caravanas que realmente significaron y dignificaron. Igualmente, cuando estuvo en el acueducto, pues hombre, la gente suponía que todo el mundo tiene algo. Decían, Carlos Sotomonte quiere ser candidato al Congreso de la República o quiere ser candidato a otro cargo de elección popular. Usted no se inscribió finalmente, tuvo invitaciones, pero sí encabeza esto. Pero hoy muchos candidatos ponen en su agenda o en su propuesta para convocar al electorado precisamente el agua. Y hay algo muy importante, no se pueden tomar decisiones sin el conocimiento del mapa completo de la riqueza natural de nuestro territorio. Este es un mensaje muy importante. Así es, Carlos Julio. Es que, digamos, las aspiraciones electorales son válidas. Más aún ahora estamos hablando de unas elecciones que van a arrancar, sí. Pero si existe un asunto que es un mandato ciudadano, que está por encima de las mismísimas elecciones, es los asuntos de la vida. Y hoy creemos y consideramos que este es una responsabilidad moral con la ciudadanía, con ese mandato ciudadano, además que se expresó en el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas, que ha sido vehemente en la defensa del páramo de Santurbán, que de lo que estamos hablando y de lo que deberíamos estar hablando en el país es de una agenda pública abierta, en donde quepa todo el mundo. Y solo vamos a poder llegar a tener ese acuerdo en común si algunas personas, no solo yo, porque han habido muchos líderes interesantes, importantes, lideresas también del tema del agua en el país, nos ponemos de acuerdo e invitamos a la clase política a que ese mandato ciudadano se transmita, se vuelva concreto en una agenda pública del agua. Es una oportunidad que yo creo que es histórica para la región y es además otro diálogo de región-nación. Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, desde Bucaramanga, desde el área metropolitana, desde Santurbán, desde Santander, le estamos hablando al país. Y le estamos hablando al país con una condición genuina, que ha sido la buena voluntad de cientos de miles de ciudadanos alrededor de la protección de un ecosistema estratégico, porque Santurbán se volvió el páramo del país. Sí. Santurbán se volvió el páramo del país. Es un símbolo que recoge, desde luego, discusiones muy profundas. El mundo le va a poner los ojos a Santurbán, ya lo está haciendo, y la idea es que la clase política reconozca ese mandato ciudadano y sea responsable con sus agendas legislativas en torno a esos proyectos.
Ahí está en este tema igualmente la Cátedra del Agua, ¿cierto? Por supuesto. Que ya incluso ustedes gestionan en el norte de Santander, en la alcaldía de Cúcuta, igualmente tratando de unir esas fuerzas, porque son los dos sectores vinculados a la región sobre el páramo de Santurbán. Eso es lo que quiere, igualmente es el mensaje que se le está enviando al país, cuando usted dice que el país pues realmente ha mirado hacia Santander como ese referente en la defensa del agua. Sí, y además hay que hacerlo con toda la transparencia y la tranquilidad de que, primero, este es un lenguaje común. Sí. Repito, No hay ningún en interés esto, político. Reitero una y otra vez, esto es un interés ciudadano y tiene que ser una agenda pública porque además el mundo lo está planteando. Es que si no lo hacemos, el planeta que ha entrado en un ciclo de deterioro paulatino con el cambio climático y que va a aumentar rápidamente. Ya en estos días, Carlos Julio, le cuento, de las oleadas de calor más altas en los últimos 60 años vivió Australia. Hace unos meses China tuvo uno de los olas invernales más graves en los últimos 1000 años. Estados Unidos vio inundar su metro de Nueva York. Vimos cómo las sequías azotaban toda Europa. Alemania y Grecia vieron muertos sus adultos mayores en un riesgo impresionante porque el planeta cambió. Sí. Y si hay un elemento que es transversal en esa discusión, es el agua. El elemento que además de dar las condiciones básicas para que la vida pueda germinar, también es el regulador del clima. Y entonces allí juega un papel determinante tanto la protección de los ecosistemas que sustentan su ciclo, como también unas discusiones más a fondo. Y entonces ahí hay 5 temas en la agenda del agua, Carlos Julio. 5 temas que creemos son fundamentales. Usted ya ha mencionado 2 de ellos. 1, consideramos en la agenda del agua que ningún proyecto de desarrollo puede llamarse de desarrollo si afecta en la sostenibilidad y sustentabilidad del futuro la naturaleza. O sea, no existe ningún proyecto que esté por encima de la naturaleza. Claro. Eso no es posible. Hoy en el siglo XXI, un proyecto que nos venga a plantear que vamos a resolver los problemas en 10 años, pero nos vamos a quedar con problemas a perpetuidad los próximos 200 o 1000 o eternamente, eso no tiene sentido. Y es allí donde debe haber una agenda y un compromiso político de toda la clase parlamentaria, que yo estoy seguro, yo creo, y en esto tengo una plena fe, en que así como pasó en octubre del año pasado, que todo el Senado de la República, del año antepasado, que todo el Senado de la República votó a favor de una proposición que defendía el páramo de Santurbán, de todas las bancadas. Histórico. Eso es histórico, y eso es producto de un mandato ciudadano que está allí, que está latente, que se ha manifestado durante muchos años y que yo estoy seguro que, digamos, la clase política del país debe reconocer y lo hará. Esperamos que así sea, que lo asuman en sus agendas. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Ningún proyecto por encima de la naturaleza. Y el segundo, era que interpretaba usted que no se pueden tomar decisiones sin el conocimiento, lo que hablábamos, el mapa. Carlos Julio, imagínese usted, hoy por hoy, nuestros territorios han tenido que aceptar proyectos de empresas que definen sus propios estudios de impacto ambiental cuando en su naturaleza eso es un conflicto de interés. Yo no puedo tener el interés de explotar un territorio y a su vez definir si yo lo hago bien o no, sino debería existir un tercero, el Estado, con sus instituciones, sabiendo y reconociendo cuáles son las riquezas del territorio para decir si se puede o no. Hoy no conocemos, por ejemplo, en nuestro país, y esos son los recursos que debería tener el IDEAM o alguna institución dedicada a estos asuntos, por dónde va el agua subterránea. Debemos conocer nuestra riqueza hídrica. Que nunca la explotamos. Además, somos un país de una riqueza extraordinaria en aguas subterráneas. Sí. Y no conocemos por dónde van esos canales que conectan a nuestras ciudades y que dicen, además, porque es la misma naturaleza y el agua la que define hasta dónde deben ir las ciudades. Yo diría, voy a sintetizarlo así, Carlos Julio, imagínense una segunda expedición botánica en Colombia. Guardando las proporciones de que esta vez no solo es botánica, es una discusión biótica, de la vegetación, es abiótica del agua y de esos recursos, y es desde luego socioeconómica, porque esto es un tema de la economía política. Hacia allá debería ir la agenda del agua. El tercer punto, porque son 5 los puntos que contempla la agenda del agua, pues vincula a los jóvenes, esa deuda que hay con los jóvenes. Y uno decía, bueno, los jóvenes realmente están dispuestos, porque lo comentamos ahora antes de iniciar esta entrevista, lo que pasó recientemente con los consejos de juventudes, ¿cierto? En el país y aquí en Santander, realmente la gente dice, oiga, los jóvenes no respondieron, los jóvenes no salieron a votar. ¿Qué connotación, qué interpretación hay? Trayendo lo que fue ese momento de diciembre a esta invitación o a este compromiso que se tiene con los jóvenes en lo que tiene que ver con la agenda del agua, Carlos. Carlos Julio, permítame esta analogía. Yo soy un apasionado de la literatura y hay un cuento muy corto, lo voy a parafrasear,
que es, y él se levantó, abrió la ventana y el dinosaurio estaba ahí. Es el cuento más corto del mundo, la historia. Bueno, a nosotros nos pasó, los jóvenes, me incluyo, yo ya pasé un poquito esa etapa, pero me incluyo, nos pasó una cosa que es terrible. Nosotros nos levantamos y el cambio climático ya estaba ahí. O sea, la agenda de los jóvenes no solo es porque los jóvenes están reclamando, es porque a los jóvenes y a las nuevas generaciones les correspondió un mundo alterado. Y son ellos quienes han vivido las connotaciones del cambio climático y que vivirán las consecuencias más graves. Entonces, en ese sentido, es su papel. Ahora, sobre la CMJ, yo tengo una interpretación distinta, Carlos Julio. Yo he escuchado, desde luego, y respeto mucho las opiniones de muchos especialistas que han hablado del tema y con un poco de tristeza de pronto sobre cómo no se ven reflejadas en los votos las manifestaciones. Yo creo que por el contrario fue histórico lo que pasó. Por una razón, Carlos Julio. Primero, era la primera vez que habían CMJs votados como elección popular en el país. Eso no había pasado. Y la votación fue de 1 millón de votos. Y en un domingo, de esos domingos que nadie sabía, porque no era la costumbre, porque los ciudadanos y los seres humanos actuamos también por costumbres, y no era el domingo que siempre se votaba. Entonces, si uno lo multiplica bajo condiciones electorales nuevas, que son las que van a presentarse en el Congreso y en la Presidencia, ese millón de votos facilito se puede multiplicar en 2 o 4 millones de votos. Y 4 millones de votos, bueno, pueden definir las elecciones del país. Usted dice, los jóvenes pidieron la palabra, se tomaron la palabra y ahora deben tener la palabra. Esa es la síntesis. Si hay alguien, o más bien, si hay una población, repito, que es la que va a vivir las consecuencias del cambio climático y que tiene además una responsabilidad de asumirlo desde el punto de vista del territorio, es la juventud. Y han manifestado durante los últimos años una serie de consideraciones que deben ser escuchadas. El país debe volcarse hacia la juventud, no debe vérsele como el enemigo, son los hijos de esta patria. Imagínense ustedes, son nuestros hijos, son nuestros nietos que están ahí diciendo, escúchenos. Y los futuros conductores. Y además van a ser los futuros políticos que conducirán, claro. y no solo los futuros profesionales que desarrollarán a nuestro país. Sí. El cuarto punto, la defensa de la riqueza natural, el agua como asunto crítico del territorio en contexto global del cambio climático. Claro, Carlos Julio, imagínese usted que hoy todavía en Santander el 50% de nuestro territorio no tiene agua potable. Increíble, pero cierto. En pleno siglo XXI, la mitad de nuestro territorio departamental no tiene agua potable. Esto es una deuda histórica de muchos años atrás, sí. de décadas, de años. Porque a veces... Usted dice 87 luego, municipios, ajá. 40, solamente 40 tienen. Bueno, entonces... Carlos Julio, la consideración desde luego tiene que ver con la voluntad política desde este punto de vista. Antes no era tan importante el tema ambiental, antes no lo mirábamos con esos detalles que lo estamos viendo hoy. Hoy se ha convertido en el tema fundamental del futuro político de las regiones y de los territorios. Y entonces, ¿qué es defender la riqueza? Defender la riqueza es definir políticas públicas para la protección, por ejemplo, de nuestros páramos de manera integral y con recursos. Porque no es solo decir vamos a delimitar los páramos, sino vamos a ponerle plata a los municipios que están hoy en situaciones críticas en medio de esas delimitaciones porque no saben qué hacer, que quedan con las manos atrapadas porque no tienen recursos para o fortalecer sus actividades productivas o hacer reconversiones y sustituciones productivas. Entonces deben existir recursos desde una agenda legislativa que impulse tanto las cámaras de representantes en sus departamentos como el Senado, para que nos permita ver esto desde 2 puntos de vista, con la conservación por una parte, o sea, garantizar que exista protección de ecosistemas estratégicos, pero a su vez también que la vida se dignifique en estos territorios. Esa es la agenda. Petar, imagínese, Carlos Julio, un acuerdo común de la región, qué bonito sería que todos los políticos, no solo de un partido, de todos, pudiéramos tener en cuenta que el Río de Oro hay que salvarlo, que hay que hacer la petar del Río de Oro y que todos nos pongamos de acuerdo, que eso no sea, es que yo quiero y entonces como yo no voy ahí, entonces no lo hacemos. Sí. No, un acuerdo común. Esos son los acuerdos que vamos a invitar a la clase política departamental. Plantas de tratamiento de aguas residuales. Claro, para que la por gente, supuesto. Pues, son las plantas que permiten que el ciclo del agua se complete con calidad de agua. O sea, no es solo que llegue bien el agua a mi ciudad, sino que yo la entregue bien también a las aguas abajo, a los pueblos que quedan en las laderas o que quedan en el territorio del valle. Que nos acordemos que tenemos ese compromiso. Por supuesto. Si la recibimos... Exactamente, Carlos Julio, así es, así es. El último punto de esa agenda, nos toca rápido porque ustedes entienden que el tiempo en televisión va rápido, el PIB verde de la gente. ¿Qué es eso? O sea, claro, la economía
política en lo que tiene que ver con este tratamiento. Claro, es decir, el mundo está exigiendo que todos los países entren en un proceso de transición energética, de cambio de actividades productivas, de cambio de hábitos y de comportamientos. Esto ya no es una exigencia de nosotros, es que nos correspondió. Es que si no lo hacemos, vuelvo y digo, las crisis, tanto por los desplazamientos ambientales que ya se están viendo en el planeta, como también desde luego el acceso de las riquezas, que lo que en el fondo va a causar el cambio climático también son grandes desigualdades, pues requiere que replanteemos nuestra economía. Y eso significa que hayan proyectos dedicados a estos elementos. Ya la legislación colombiana, y debo reconocerlo, la legislación colombiana hay elementos importantes, la ley 99 del 93 es muy interesante en ese aspecto, pero faltan procesos de articulación serios para que eso se vuelva política pública y además acuerdos de voluntades políticos, que en realidad lo que hace falta es que se ponga de acuerdo la clase política en torno a estos temas, para que las transformaciones que requiere el mundo y que debe ser desde una característica territorial, porque no es lo mismo Santurbán que Jericó, que no es lo mismo que Jericó que el Cerrejón, o que Unión Matoso, o que La Colosa, eso tiene sus particularidades, deben ser respetadas, deben ser consideradas como un acuerdo común de la política. Y yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados en el país porque hay unas nuevas mentalidades que se están abriendo paso, Carlos Julio, y que llegaron para quedarse, pero que requieren, desde mi punto de vista, y esa es la invitación que le hago a la clase política santanderiana y del país, pongámonos de acuerdo en una agenda del agua que convierta a Colombia, al país de recursos hídricos extraordinario que tenemos, en el lugar común de este debate en el cambio climático. Nosotros podemos ser, como colombianos, como santanderianos, determinantes en el asunto crítico del agua y la biodiversidad, en el debate global sobre el cambio climático y hablarle al mundo. Bueno, decía usted, reiteraba esa invitación a todos los candidatos al Congreso de la República, pero también usted ha expresado la invitación a los candidatos presidenciales. En estos momentos hay precandidatos, hay algunos ya definidos como candidatos, pero la verdad es que será después de las elecciones del 13 de marzo cuando se suelte el partidor con los candidatos definitivos a la presidencia de la República, para que ellos también tengan ese compromiso, ese sello de garantía para todos los ciudadanos colombianos de las garantías del agua. Así es, Carlos Julio, y aprovecho para invitar al canal TRO, que ha tenido mucha apertura con estos temas y que ha abierto una discusión muy importante que seguramente va a redundar en el país. Aprovecho para hacer la invitación aquí abierta, Carlos Julio, pensémonos en un foro, en un debate, en donde los candidatos presidenciales ya constituidos, ya definidos, puedan sentarse a hablar sobre estos asuntos, sobre la agenda del agua, sobre nuestros páramos, sobre Santurbán, sobre el futuro en últimas de la vida en los territorios. Yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos los santanderianos, además, para hablarle al país. Esta es la oportunidad de manera genuina, transparente, sincera. La invitación al canal TRO y desde luego Carlos Julio que nos acompañe en ese gran debate presidencial que podamos ir articulando, y a los candidatos desde luego que en sus planes de gobierno, se defina la agenda del agua como un asunto determinante para el futuro. Una agenda legislativa clara, concisa y seria. Muchas gracias, Carlos. Carlos Julio, a usted muy gentil por la invitación, y a los ciudadanos que nos ven en estos momentos, muchas gracias. Ustedes también desde luego están invitados a llenar de contenido esta agenda del agua. Carlos Sotomonte Garavito, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias con el tema La Agenda del Agua, invitación a los candidatos al Congreso de la República y finalmente a quienes van a buscar la presidencia de la República también, para que en sus agendas legislativas y ejecutivas, en el caso del presidente, pues tengan el agua como un tema prioritario, un tema sustancial de vida. Nosotros los invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso.